Si te dijéramos que el cerebro de tus hijos se desarrolla mejor cuando ayuda a los demás, ¿nos creerías? Y no solo eso, pues cada vez que tu hijo se involucra en actividades que implican la cooperación, responsabilidad, respeto, alegría, entre otras, mejora no solo su calidad de vida, sino la de su comunidad. ¿Qué son las habilidades sociales? ¿Cómo pueden los padres ayudar a que sus hijos sean personas éticas? Hoy, en Diálogos en Confianza, habilidades sociales para el desarrollo de nuestros hijos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy, como ya viste, vamos a hablar de las habilidades sociales. Como habíamos dicho un poquito antes en el FaceTime o en el Face Live o como ya saben en todo esto, Facebook Live, todos estos nuevas formas de comunicarnos, esto es algo de lo que no habíamos platicado nunca en el programa. O sea, habíamos hablado de lo que tenía que ver con los límites, lo que tenía que ver con valores, la importancia de la educación, pero esto de las habilidades sociales yo creo que es muy importante puntualizarlo, porque un poquito más adelante vamos a ver realmente en la práctica si realmente hay cambios a nivel escolar, personal, en los chavos, pero también, por supuesto, en los papás, en la familia. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, ¿qué es esto de las habilidades emocionales, de las habilidades sociales, de las habilidades socioemocionales? Vamos a verlo justamente en el transcurso de todo este programa. Yo creo que va a ser muy interesante, así es que quédate con nosotros. ¿Tú qué opinas, mi Sandy? Buenos días. Muy buenos días. Pues sí, ya recibiendo sus comentarios. Muchas gracias a todos los que ya están atentos. Puede dejarnos sus preguntas, sus comentarios abajito de la transmisión que tenemos completamente en vivo en Facebook Live. También a través de www.canal11.mx/diálogos nos puede seguir durante toda la transmisión. Esperamos sus mensajes a través de redes sociales y de nuestras líneas de contacto con la audiencia. Y bueno, pues aquí tenemos todo el tema listo, preparado para que usted nos cuente cómo se relaciona su hijo con el mundo, con sus pares, en la escuela, en algunos casos ya en el trabajo. Si tiene algunas dudas porque esto le está costando trabajo, es el momento de comunicarse. Y muy buenos días a todo nuestro público que nos hizo favor de venir hasta acá al estudio para participar. Más adelantito nos van a estar contando sus experiencias y también algunas preguntas para nuestros especialistas. Muchas gracias, bienvenidos, muy buenos días. Buenos días a todos, claro que sí. Y bueno, con nosotros el día de hoy se encuentra Abigail Huerta Rosas. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Políticas y especialista en género y sentimientos. Abigail, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte por acá. Gracias, igualmente. Para hablar de este tema importante, ¿no? De las Súper habilidades importante, sociales. así es. Creo que hay que poner ahí como el reflector. Claro. Vamos a ver un poquito más adelante. Bienvenida. Gracias. También está con nosotros Gabriela Soulé. Ella es doctora en educación. Gaby, ¿cómo estás? Muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Igualmente, qué gusto de verte por aquí. Bienvenida. Gracias. Y también está con nosotros Sergio Molano Romero. Él es doctor en investigación psicológica, coordinador de la Maestría en Desarrollo Humano de la Universidad Iberoamericana. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte por aquí. Como siempre, creo que yo aprendo más de lo que puedo aportar acá, así que muchísimas qué lindo. gracias. No, hombre, aprendemos invitación. muchísimo de todos ustedes. Es padrísimo estar aquí compartiendo entre todos. Pues bienvenidos a todos. Y bueno, quiero que me acompañen a ver la siguiente cápsula. Es Eduardo Calixto que nos va a platicar un poquito de este tema. Acompáñame a verla. Dentro de las características de formación que tiene el cerebro, la gran mayoría de los seres humanos, si no es que prácticamente el 99%, establece una gran conectividad al desarrollo del contacto humano. Desde el momento de la concepción, digamos, hasta el tercer mes de vida, la formación es prácticamente pluripotencial. Pero a partir del tercer mes, la organización de las neuronas que se están prácticamente conectando depende mucho de la comunicación que tiene el cerebro incluso con su madre. Eventualmente este proceso se va haciendo todavía muchísimo más dinámico y, por ejemplo, a partir del quinto a séptimo mes de la vida intrauterina se establece una conexión del oído humano con respecto al medio ambiente. Entonces, en la medida
que existe esta estimulación, el cerebro humano se conecta más. Este desarrollo de neurogénesis le llamamos plasticidad neuronal, que permite una mejor adaptación del ser humano. Pero hay una perspectiva muy importante. El fenómeno social genera cambios neuroquímicos en el cerebro, los cuales pueden a su vez generar conexiones que son irreversibles en la formación del cerebro. De tal manera que la aparición del lenguaje, la aparición del desarrollo de la personalidad, que esta empieza desde que nacemos y prácticamente termina entre los 25 y 30 años, es un proceso muy importante, permite entonces establecer que un cerebro humano se va desarrollando. Hay dos periodos críticos finales en este proceso, uno entre los 8 y 12 años, que digamos es en donde se establecen muchas de las normas sociales, y el desarrollo de la parte más inteligente del cerebro, que se llama corteza prefrontal. Es la corteza que tenemos acá arriba. En esto radica la inteligencia, la planeación, la motivación y la toma de decisiones. Es esta parte del cerebro que en los hombres termina de formarse a los 25, 26 años y en las mujeres 21, 22 años. Esta discrepancia, digamos, de llegar a la plenitud y toma de decisiones, es mejor en las mujeres que en los hombres y se debe a un desarrollo hormonal. Las mujeres, al tener estrógenos, permiten una formación de conexiones neuronales en relación a los varones cuya testosterona retarda este proceso y lo hace más selectivo. Bueno, pues qué interesante escuchar todo lo que nos quiere decir. Y bueno, Sergio, si nos pues amplías un poquito lo que especialista nos. Mira, a mí me parece muy importante lo que se está planteando como la parte biológica y el inicio de la vida y todo el desarrollo hormonal, cerebral, neuronal que tiene que ver con la relación. A mí me gustaría plantear eso, cómo los seres humanos estamos, inclusive desde el principio de nuestra existencia, el principio de nuestra vida, planteados para relacionarnos y vincularnos con otras personas, ya sea a nivel de los sentidos, a nivel de las neuronal, a nivel cerebral, a cualquiera de ellos. No podemos pensar en un ser humano o en una persona que solamente está ahí viviendo para sí y sin tener relación con alguien más. Entonces, el primer apunte que a mí me gustaría señalar es cómo desde el inicio de nuestra vida, desde el inicio de nuestra existencia, todo nuestro sistema orgánico, digamos, nuestro cuerpo, está planeado para relacionarnos con otras personas. Sin embargo, me parece que podríamos quedarnos en la parte biológica y eso acaba por ser insuficiente para establecer esto que habías planteado como el tema de la mesa del día de hoy, que son las habilidades sociales. Por supuesto ¿Qué serían las habilidades sociales desde tu punto de vista? Las habilidades sociales son la posibilidad, la capacidad que tenemos los seres humanos para vincularnos con otras personas, pero no solo para relacionarnos, sino para que esas relaciones sean saludables y sean enriquecedoras. Es decir, que a partir de cómo nos vinculamos con otros, podamos desarrollarnos como individuos, y al desarrollarnos como individuos, es un continuo que va desde lo más individual hasta lo más social y cultural. Es decir, al vincularnos y desarrollarnos con otras personas y hacerlo de manera saludable, pues también favorecemos que nuestras comunidades, nuestra familia, nuestras escuelas, nuestras instituciones, nuestro trabajo, nuestro país, etcétera, etcétera, tenga ese camino también, como una relación. Abigail, ¿cuáles serían las habilidades sociales que podrías identificar? Es que el término habilidad es un término que nos remite a esta capacidad de poder. Es decir, ¿qué tanto tengo la habilidad social? Es decir, la capacidad de poder convivir con los otros en función de los requerimientos de esta sociedad en la que yo vivo. Y en ese sentido me parece un poco preocupante, porque las habilidades de la sociedad en la que vivimos, por lo menos en las grandes ciudades, como la Ciudad de México, y es un poco la inercia en todo el mundo, de todas las grandes ciudades, las necesidades pareciera que tienen que ser en función de subsistir y sobrevivir, porque son tan pocos los recursos económicos, materiales, de vivienda, de transporte, educativos, laborales, o sea, para lo que tú quieras proyectarte en la vida, como joven, como niño, incluso como adulto, uno piensa, ¿qué habilidades necesito tener para poder llegar a la universidad a la que quiero, el trabajo al que quiero? Y muchas de las respuestas, todos y todas lo sabemos, son, necesito ser habilidoso en un sentido de competencia, de ganar, de llegar primero, de codear al otro, porque el otro me estorba, es una competencia, ¿no? En el lugar en la UNAM, que solo recibe el 10% o menos, por ejemplo, de chicos que quieren ingresar a ella,
Y ese tipo de habilidades pareciera que son las necesarias efectivamente para sobrevivir, lo cual nos lleva a una sociedad en muchos sentidos, y lo podemos ver, encarnizada, cruel, competitiva, poco solidaria, poco ética, poco empática. Ese tipo de sentimientos que efectivamente son necesarios y a los que apelamos todo el tiempo porque decimos, bueno, si seguimos como en ratones, en ratonera compitiendo, nos estamos autodestruyendo. Pero por desgracia, mucho el concepto de habilidades va por ahí. Incluso la educación básica en esta reforma, que ya tiene algunos años implementándose, habla de habilidades en un sentido de competencia para la vida. Claro. Es decir, que el chico sea hábil para sobrevivir, manejar algo y sobrevivir. Y bueno, eso no es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Eso es bien importante que lo puntualicemos, porque sí es cierto, ¿no? De repente estamos viendo como muchos eslogans en todos lados diciendo, tienes que tener este tipo de habilidades, y van más en función de la competencia, en función de aplastar al otro, en función de ser el primero, etcétera, ¿no? Pero las habilidades sociales de las que queremos hablar hoy es justamente las habilidades sociales que nos hacen poder vivir en sociedad, que nos hacen poder vivir entre unos y otros con armonía, paz, ser muchísimo más empáticos, que esas se nos olvidan, Abigail, o sea, como que de repente las pasamos, ahora sí que de largo, no nos detenemos a darnos cuenta si son importantes o no, y yo creo, ya veremos más adelante, que son el secreto para tener un mundo mejor, pero bueno, ya dirán ustedes. Tú, Gaby, ¿cómo aprendemos a socializar? Mira, yo creo que es muy importante tener la reflexión de que las habilidades sociales son adquiridas. Si bien somos seres sociables, estas habilidades se adquieren en el proceso educativo desde el origen, desde la casa, desde la interacción que tenemos en familia. Howard Gardner ya lo decía acerca de las multiinteligencias, y las habilidades sociales están dentro de la inteligencia del desarrollo emocional del ser humano. Por lo tanto, la inteligencia hay que recordar que bueno, tiene un componente genético, pero también tiene un componente de ser aprendido o de ser ejercitado. El cerebro, pues como cualquier órgano, puede ser ejercitado y su desempeño también puede serlo. Las habilidades sociales, también, insisto, son capacidades adquiridas de acuerdo a lo que vamos viendo en nuestra familia. Muchas de ellas están determinadas por las creencias de nuestras familias, por los valores de nuestras familias, por lo que vemos constantemente de ellas. Ahora, hablando de habilidades, por ejemplo, esta competitividad encarnizada, pues mucho se da por lo que nos exigen en la casa, ¿no? Tienes que ser competente, tienes que ser brillante, tienes que ser delgado, tienes que ser guapo, tienes que ser exitoso, debes tener dinero, etcétera. Entonces se conforma una serie de situaciones que lejos de ser habilidades se conforman en una exigencia terrible que afecta precisamente las habilidades sociales. Por ejemplo, la autoestima, por ejemplo, el tener ponerse en los zapatos de los otros. En el catálogo de las habilidades sociales habla de más de 50 habilidades sociales que tenemos que desarrollar, no solo para ser exitosos en la vida, sino para tener un sentimiento de trascendencia en la vida. Y mucho de ello está en compartir. Hay alguna definición por ahí que habla acerca de las habilidades sociales como una forma de tener éxito personal para poder tener un impacto en la sociedad y que esta sociedad sea exitosa a nivel de satisfacción en general. Bueno, muy importante. Muchísimas gracias por esa definición, Gaby. Y bueno, quiero que me acompañen a ver el siguiente sondeo. Salimos a la calle y fuimos a preguntar por qué es importante el vínculo entre padres e hijos para que puedan socializar. Vamos a ver qué pensaron las personas en la calle. Pues yo pienso que desde que nacen, ¿no? Hay que tener estos vínculos y estar siempre cerca de ellos. Es parte de la idiosincrasia familiar. Así, el núcleo familiar se fortalece y hace que esa unión padres-hijos sea más fuerte, más duradera. Bueno, yo considero que es importante porque va a haber una comunicación mejor con ellos. Ellos pues se inclinan un poquito más a ser más sociables, a ser más humanos y bueno, a ver la vida diferente, ¿no? Porque la educación la debemos empezar desde nosotros y nosotros sembramos los cimientos en nuestros hijos para que el día de mañana tengan un código para poder vivir en la vida. Educarlos.
darles buena educación, ¿no? Para que ellos puedan salir adelante con su éxito de... Pues yo creo que la manera importante es la educación que le demos a los hijos, ya que ahorita la sociedad está muy alocada, vamos a decirlo así. Si nosotros les damos la mayor importancia a ellos, creo yo que es un buen fruto para la sociedad. Porque la sociedad está formada por personas. Todas las personas necesitamos relacionarnos unas con otras. Entonces lo más importante es la familia. Entonces los papás siempre deben de estar orientando a los hijos a través de su educación desde que nace, pues, hasta que llegan a una educación superior, se puede decir. Entonces ellos, los padres, deben de orientarlos con buenos valores, deben tener buenos valores los hijos. Abigail, ahora sí que la mismita pregunta, ¿por qué es importante la vinculación con los padres? Diría que es el primer elemento social en el cual el individuo aprende a convivir y justo a sociabilizar hacia afuera. Pero creo que la familia no es un elemento que está exento del elemento macrosocial, es decir, hacia afuera hay todo un mundo que a la misma familia le está exigiendo. Tú tienes que educar a tus hijos para que, como decían algunos de los comentarios en la cápsula, hay que prepararlos para que sean hombres de bien, para que les vaya bien, o sea, la misma familia y no en un sentido cruel o lacerante está pensando, ¿cómo tengo que formar a este chavito, chavita para que sea exitoso y triunfe en la vida? Claro. Es decir, no lo puedo educar en un sentido de pasividad o una cuestión muy solidaria per se. Es, mijito, tú tienes que tener la mejor calificación, tienes que ir muy bien. Vaya, se vuelve un poco encarnizado y no lo digo en un sentido de qué maravilla, lo digo en un sentido preocupante precisamente porque creo que hay que apelar a lo otro. ¿Qué tanto le enseñas a tu hijo a saludar, a convivir con el otro, a sociabilizar o a dar sin interés alguno? Por el solo y simple hecho de indicarle a tu hijo es que el otro es un ser humano que siente igual que tú. Y eso es sumamente valioso y tienes que reconocerlo desde ti y luego hacia el otro. Oye, y es importantísimo ver entonces tal vez cuál es la idea que tenemos ahora de éxito, ¿no? Porque dices, bueno, es terrible, es sumamente cruel. Creo justo la lista que mencionaba ella, que me parece súper interesante, tú revisas la lista de habilidades sociales y casi muchas de ellas van en un sentido de tener éxito. ¿Qué pasa cuando éxito para un ser humano es tener una casa, un cochezote y una educación maravillosa? Regresando nos dices, vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y quiero darle los buenos días y la bienvenida, por supuesto, a Vidal Smith. Él es pedagogo, autor y director de escuelaparapadres.com. Ustedes ya lo conocen. ¿Cómo estás, Vidal? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Aquí en esta gran ciudad. Así es. Tratando de vivir con habilidades sociales positivas cuando, híjole, el tráfico a veces no nos los permite, ¿no? Yo digo siempre que en el tránsito de esta ciudad es donde las habilidades sociales y el desarrollo espiritual se pone a prueba realmente. Ahí es donde. Porque en cualquier otro lado, bueno, estás en calma, estás socializando, pero en esos momentos es cuando y algo de magia también cuando se transforma. Pero estás de acuerdo que ese es un ejemplo perfecto, porque cuando dices, o sea, ¿cuál ética, empatía y todo eso? ¿Pasas tú o paso yo? Y dices, pero por supuesto que voy yo. Es un microespacio. Pero ¿sabes qué? Sí, es un microespacio que es muy significativo, tienen razón, pero que aparte es muy significativo de toda la educación que nos falta en eso. Así es. O sea, de veras lo único que piensas es yo tengo que llegar y no me importa. El 1-1 en la Ciudad de México, bueno, no hay nadie que lo conozca, ¿no? El vas tú, voy yo, no, van 10 y 11 y 14 y a ver si entonces después vas tú, ¿no? O sea, coches pasan y pasan y pasan y tú ahí tienes que estar echando lámina, como dicen. Vamos. Entonces sí es difícil, ¿no? Es difícil, justamente en esos momentos es cuando es la prueba de fuego, sí es cierto. ¿Y sabes qué? En muchos de esos momentos nuestros hijos van ahí. Ah, claro. Escuchando qué bonitas habilidades sociales tenemos, ¿no? Ahí en el camión, ¿no? Fíjate que lo del tránsito es un poco complejo, porque hay muchas barreras en la relación que se establece, bueno, en este caso con los padres y los hijos que van en el coche, o con el peatón, hay muchas barreras. Muchas. Y eso dificulta algunas de las habilidades o el desarrollo de las habilidades sociales. A mí me gustaría plantear dos cosas ahorita, Cristina, si me permites. La primera es que yo creo que para podernos centrar en el desarrollo de las habilidades de los niños, hay que centrarnos en el desarrollo de las habilidades de los adultos, en la capacidad que pueda tener un adulto para, que esta sería la segunda, para, por ejemplo, escuchar, para atender, para comprender, para
dialogar, para todas estas Tener estas paciencia, listas. empatía. Entonces, para tener paciencia, para poder comprender las necesidades del otro. Y entonces, es muy difícil que yo le pueda ofrecer a mis hijos o a quien sea la habilidad social de la escucha si no la vive directamente en el primer lugar de socialización, que en este caso, como veníamos hablando, es la casa. Entonces, si yo como adulto no escucho, es difícil que el niño, que el hijo pueda aprender esa habilidad social. Entonces, lo primero es que primero centrémonos en los padres, que los padres de veras que son de repente los culpables de todo, pero creo que son quienes están en este programa salimos siempre golpeados los padres. Exacto, están directamente en la trinchera, están en lo cotidiano, están y yo en el estoy de tráfico, acuerdo contigo, sabes, un poquito más adelante vamos a entrevistar a unas personas que están ya implementando un programa interesantísimo y la directora, la fundadora que está en Miami me decía, Cris, yo quiero entrar a través de los niños para llegar a los papás, porque la verdad es que el secreto está en los papás, sí, claro. ¿no? Pero ya llegarle a los papás es bien difícil, claro. ¿no? Mira, aquí es lo que tratamos nosotros, por supuesto. En el Facebook nos escribe, dice, primero que los papás, o los que quieran ser papás, resuelvan sus traumas y problemas emocionales. Dice, a estas alturas no se vale decir que a nadie lo enseñan a ser papá, porque ya hay mucha orientación, cursos y libros. Si bien ninguna de esas cosas se compara con la realidad, por lo menos llevarás una relación sana y una educación mejor, o lo mejor posible con los hijos. Claro. Un poco lo que oye, no se puede uno lavar las manos. Pero ¿sabes qué? Ahí, eso lo he escuchado muchas veces. Prepárense para ser papás. Pero a mí me gustaría que les dijéramos a los que ya son papás y que se están dando cuenta, pues que no tienen habilidades sociales y que están gritando en el coche, etcétera. Esos hay que hablarles. Pero antes de eso, por favor, acompáñenme a ver el siguiente sondeo. ¿Qué opinas de que el cerebro se desarrolla y funciona mejor cuando ayudas a los demás? A ver, vamos a ver. Pues sí, eso es lo que les ayuda mucho a ser más maduros y ser más humildes. Eso es parte del ser humano, de ese conglomerado que hacemos todos como seres humanos, repito, para que como familia, como sociedad, sea cada vez mejor. Bueno, porque están pensando en cosas diferentes, ¿no? En cosas más productivas, más acerca de lo que pueden realizar. En cierta manera sí, porque la comunicación es muy importante. Pues ya vienen dotados de eso de inteligencia mental, ¿no? Para transmitirlo a sus compañeritos y toda la cosa, ¿no? Bueno, el cerebro es un músculo como cualquier otra parte del cuerpo y está formado por neuronas. Entonces esas neuronas están interconectadas y si uno lo desarrolla pensando, haciendo problemas, haciendo ejercicios mentales o ayudando a otras personas, su cerebro se va a desarrollar más, va a estar más atento y va a poder solucionar mejor los problemas que se le presenten a través de la intuición, lo que llamamos intuición, porque la intuición es parte del conocimiento. Entonces el cerebro tiene que ir creciendo aparte del conocimiento y ir teniendo intuición a través del tiempo. Bueno, a mí me gustaría, ¿quién de ustedes nos puede ampliar un poquito más esto de veras? Como decía Sandy, si yo me encuentro en la calle y me hacen esa pregunta, yo diría, ¿te cae? En serio, es que bueno, suena lógico, pero realmente y químicamente, ¿sí es cierto? ¿Cómo funciona? ¿Y es cierto? Es bastante reciente lo que se ha estudiado sobre el desarrollo neuronal y algunas habilidades sociales. Por ejemplo, bueno, reciente estoy hablando de hace 20, 30 años, ¿no? Es de finales del siglo pasado. Empezamos a hablar de neuronas espejo. Y las neuronas espejo, bueno, brevemente les comento, es cuando yo hago un esfuerzo por comprender lo que le está sucediendo al otro, a nivel neuronal el proceso cerebral es muy similar de lo que le está sucediendo al otro. Y entonces, a nivel neuronal y cerebral en general, y eso se le llama, pues, a grandes rasgos, neuronas espejo. Es un proceso que se ha observado ya en muchos, inclusive seres humanos, pues. Que sí funciona. Sí, así es. A ver, Gaby. A mí también me gustaría hablar acerca de lo que recientemente se ha estudiado, que ya no únicamente es la corteza prefrontal como algo nada más de la inteligencia, sino también de la inteligencia emocional y de lo importante de las emociones para poder aprender y tener un desempeño en la vida. El cerebro se divide en tres, que es el cerebro reptiliano, donde están todos nuestros instintos y nuestros impulsos. Después está el sistema límbico, donde están nuestras emociones.
y donde hay dos puntos muy importantes, uno que es el hipocampo, donde están nuestras memorias, y el otro donde está la amígdala, que es una pequeña, un pequeño organito donde... Un pequeño organito maravilloso. Maravilloso, que además ahí está el miedo, están muchos de los impulsos que nos hacen actuar en la vida y que están muy cercanos. Entonces esto nos ha dado luz que todo lo que emocionalmente nos implica algo lo recordamos, se establece y fundamenta una conducta a futuro. En esto están los hábitos y las habilidades sociales son hábitos. Y ojo, las adicciones también son hábitos. Porque y las malas habilidades también. Las malas habilidades también, hábitos. Porque las recordamos constantemente, no las podemos modificar y se vuelve un tema orgánico más que un tema de conducta. Oye, pero a ver, ¿qué sería un hábito para que, antes de que nos des toda la explicación, el público entienda? O sea, ¿por qué se convierten en un hábito? Un hábito es una acción que se repite constantemente y de manera automática se realiza y ya no pasa por el proceso de la elección, sino se hace de una manera impulsiva. Podríamos decir, digo, si estoy equivocada me corriges, Gaby, pero entonces podríamos decir que de repente se me vuelve un hábito ser majadero. Claro. Por supuesto. Pero también se me podría volver un hábito ser educado. Así es. Lo importante de los hábitos, cada vez que uno repite una acción, tiene un pensamiento, segrega unas hormonas especiales que son como unos neurotransmisores que van al resto de nuestro cuerpo, y esto hace que tengamos sensaciones. Entonces, ¿has visto a las personas que son adictas al estrés, a la adrenalina, a insultar porque se sienten como con mucho poder? Y efectivamente el cerebro se hace congruente al cuerpo, el cuerpo se hace congruente al cerebro y nuestro organismo a nivel cerebral reacciona a esto. ¿Y eso lo aprendieron desde niños? Es el ejercicio constante. Hay que recordar una cosa, los niños no aprenden de lo que decimos, los niños aprenden de lo que ven en casa. Y entonces, ¿qué hacen los niños? Repiten lo que hace papá, lo que hace mamá, lo que hacen sus modelos más cercanos, y estos hábitos se van formando sin que los niños lo sepan. Claro. A ver, Vidal, querías comentar. Bueno, abundando sobre el mismo punto, es la estructura que los padres damos en el hogar. Los hábitos se van a formar sobre la base de la estructura, de lo que, el horario que ponemos, quién va a hacer qué cosa, que los niños tengan el patrón de conducta de que hay cierta hora para descansar, hay cierta hora para hacer tarea, hay cierta hora para irse a acostar, etcétera, bañarse, la estructura y además cómo funciona la casa. Eso te va a conducir justamente a esta formación de hábitos. Ahora, yo no sé si han puesto sobre la mesa, pero uno de los principales problemas que yo estoy observando en la cotidianidad, trabajando escuela para padres en muchísimas escuelas, pues el tema de la tecnología y el tema de cómo estos elementos, este contacto con la tecnología y esta forma instantánea de vínculo entrecomillado, porque en realidad no lo es, yo creo que es un elemento que tenemos que poner sobre la mesa para hablar del verdadero desarrollo de habilidades sociales, porque la inmediatez, el querer que las cosas sucedan en este instante, el sentir ese placer que me da el like o el me gusta y la aceptación, todo eso nos mete en una inmediatez que no acostumbra ni ejercita a los jóvenes de hoy, ni a los niños, en el ámbito de las relaciones sociales que se llevan su tiempo. Ligarte a una niña o tener amistades, son procesos que se llevan muchísimo tiempo y además una cuestión que los niños actuales pues no estamos fomentándoles, mucha frustración, saber superar la frustración y saber que las cosas no van a ser en automático por ejemplo, una de las habilidades que no les estamos enseñando es la paciencia. Así es. ¿No? Mira, así de fácil como la paciencia. O el trato de persona a persona, que es completamente diferente. Aquí nos dice María José en el Facebook Live, dice, creo que los adolescentes están acostumbrados a convivir con la gente a través de redes sociales, se sienten seguros atrás de un celular o computadora y no trabajan en sus habilidades sociales presenciales. Hablar de persona a persona les cuesta mucho trabajo, si hay una generación de chavos que no Lo que pasa es que son ambas cosas. Justamente este es un buen ejemplo. El programa está siendo transmitido por Facebook Live, que es una red social y que tiene esta posibilidad de inmediatez y comunicarse quizás a una mayor cantidad de personas. Sí, nos hemos dado cuenta que a una mayor cantidad. También participan a través de las redes sociales.
no es que una no es que una tenga que sustituir a la otra. Me parece que la tecnología no está bien ni mal, ni buena ni mala, ni nada por el estilo. Requiere otro tipo de habilidades, otro tipo para poderse vincular o para poderse establecer, pero el problema es pensar que esas sustituyen, en este caso, como decía quien puso el comentario, a las presenciales. Porque en las presenciales sí se requiere escucha, se requiere tolerancia a la frustración, se requiere todas estas. Claro, es que pero inclusive además, se nos necesitamos también esas otras. Bueno, estas no las podemos desaparecer, ¿no? Aparte Exactamente. cada vez están más cerca. Yo creo que el problema no es, como bien dices tú, en el que estén, sino las reglas que se establecen adentro, ¿no? O sea, por ejemplo, las habilidades sociales podemos utilizarlas a través de las redes. O sea, y de repente no nos sentamos a explicarle a nuestros hijos, pues, cuál es la forma en la que sí te puedes comunicar, qué sí se vale y qué no se vale, qué lenguaje es positivo, o sea, porque los límites que planteabas un instante, dentro de las redes también hay ciertos límites, hay sitios que no son adecuados, todo eso también es, o sea, lo que quiero enfatizar es que también nos implica quizás una forma nueva de concebir las relaciones sociales a como las veníamos pensando. Más yo creo que efectivamente el tema de la tecnología para los nuevos chavitos, pienso en los más chicos, está siendo sumamente complicado, porque si bien es cierto que un niño de 4 o 5 años, perdón, pero ¿qué tiene que hacer con una tablet? O sea, desde mi punto de vista, nada. Es un niño que tiene que estar jugando, descubriendo el mundo, y en ese descubrir el mundo, dándose cuenta de lo complicado que es hablarle al amiguito al lado y que te pele o que no te pela, ¿no? O que te gusta una niña, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, es decir, esto que tiene que ver con sociabilizar y que no tiene que ver con estar metido en un aparato, ¿no?, que solo lleva en chicos más grandes, lo que se observa es una especie de ensimismamiento. Adicción. Incapacidad de sociabilizar con el otro. Claro, miedo, o sea, no saben ya cómo dirigirte el cara a cara, hablar, decir, no me peló o sí me peló, y qué puedo decir. Y entonces descubrir que convivir es complicado, tiene su arte, ¿no? Y que implica dar, ¿no? De pronto socialmente creemos que con que uno sea autosuficiente físicamente y materialmente ya la hizo. Y no es así, porque aunque seas autosuficiente material y físicamente, es decir, que tu cuerpo sea sano, necesitas del otro, porque te enfermas, porque te sientes triste, porque quieres platicar, porque necesitas de la mirada del otro para sentirte reconocido y avalado. Vivimos en sociedad. Y entonces ahí descubres lo importante y maravilloso que es dar. Porque cuando tú das, independientemente de esta explicación fisiológica que desconozco, el cerebro se activa que, cuando tú descubres esa sensación, es una sensación maravillosa poder darle al otro y ser compasivo con el otro. Pero eso solo lo experimentas a través de saberte tú vulnerable y necesitado. Cuando tienes un chavito que es de, sí, tienes todo, no estés fregando, y además lo recoges de la escuela, se sube al coche y lo primero que le das es la tablet o el iPad, es así de, bueno, ¿en qué momento vas a convivir con ese chico? Y muchos padres y muchas madres, por desgracia, actualmente están en esa dinámica, ¿no? Bueno, enchufas al pequeñito con un tripié, bebés. Estoy hablando de personas que tienen su... Sí, carreola. No, de los que cuando llegas al restaurante te ponen una silla la altita. periquera. La periquera, perdón, la periquera. Y les ponen el aparato y a este niño y los papás pueden entonces, según esto, estar tranquilos. Dialogar, pero también el otro está checando algo, o sea, ¿dónde quedó esos espacios? ¿Qué habilidades le están faltando, por ejemplo, en el caso particular a ese ejemplo que nos pones, Vidal, ese bebé subido en esa periquera que tiene su pantalla enfrente? ¿Qué habilidades no les están dando a esos bebés? Bueno, de entrada hay una cuestión que se está perdiendo, que es el lenguaje, el que el niño te vea a la cara, vea tu boca, pueda imitarte, el que esté en interacción contigo afectiva. Ahora, no vas a poder estar todo el tiempo en eso, también quieres desayunar y que el niño se esté quieto, lo entiendo. Yo soy papá de 4, sé lo que es eso, y de pronto cuando los niños te hacen berrinche y estás en un lugar donde no sabes cómo operar, pero creo que el precio es demasiado alto el que vamos a pagar enchufándolos nada más. Se está perdiendo, para responder específicamente, esa interacción, esa oportunidad de contacto y esa capacidad del niño de medir, de interactuar, de expresar y de que los papás le respondan directamente. No hay aplicación alguna que sustituya eso.
deberes. Claro. No hay aplicación que sustituya el contacto con los papás, ¿no? Efectivamente. Oye, y aparte, de repente, como que se borra también la distancia entre la realidad y lo que están viendo ahí, por eso hemos visto tantas situaciones difíciles. Y habrá ¿no? que estudiar con el proceso de pensamiento que tienen los pequeñitos o los niños preescolares, en vinculación con lo que están viendo en pantalla, ese desfase de realidad es todo un tema que hay que estudiar y que podemos tocar muy a la ligera, muy superficial, muy difícil. pero tiene Vamos mucho a ir a un fondo. corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Entre ellos, porque cuando son familia, por ejemplo, si tenemos un hijo solamente, él es el único y todo se le da a él. Cuando va a la escuela y empieza a socializar con los niños a su alrededor, se desenvuelve más rápido. Bueno, porque nosotros les ponemos reglas, les ponemos límites y con los niños, pues, entre ellos se pueden entender mejor y todo para ellos es como que no hay límites, como que todo es más fácil. Y bueno, pues uno como madre, pues qué más quisiera que ellos fueran pues diferentes, ¿no? Pero siempre es eso de que se les pone los límites, ¿no? Porque ellos están con su cerebro, se puede decir, sin muchas cosas dentro. Entonces, cuando ellos están interactuando, ellos aprenden unos de otros y aprendiendo del medio ambiente. Entonces es más fácil que aprendan cosas que no saben, socializándose entre ellos, que alguien que les imponga algo. Ellos toman de la realidad lo que ven y es lo que expresan, a diferencia de que si lo hacen con un adulto ya tiene ciertas normas de que esto se hace de tal manera, cuando un niño no, un niño dice lo voy a hacer así, empieza a ensayar en el mundo, entonces es mejor que se socialicen entre ellos. Porque tienen más oportunidades de tener más comunicación entre ellos. Pues es el vínculo de la raza humana que todos tenemos que ser congruentes unos con otros para una mejor armonía. Bueno, se supone que como es la rama pequeña, también depende muchas veces porque nosotros pasamos por esa etapa. Cuando tenemos algún compañero que es activo en X movimiento o actividad que tenga, los niños se desarrollan así mejor. Yo tuve un compañero y precisamente es eso. Si tenemos una persona que te ayude a socializarte más, los niños se van por ese camino. Muy bien. Gaby, ¿tú qué opinas de esto? Pues bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que los niños aprenden a socializar o las bases son en el hogar a través de los padres. Y la escuela o cuando vamos a un entorno de iguales es para poder aplicar como un laboratorio lo que ya aprendimos en casa. Es imposible que un niño pequeño pueda aprender de otro niño pequeño. Si acaso lo que está haciendo es activar ese aprendizaje. Obviamente va a haber más retroalimentación, etcétera. Pero fíjate que esto es algo que sucede mucho y es una crítica muy importante que hay en las escuelas. Los maestros dicen, oye, es que nos traen a los niños a que nosotros los eduquemos y nosotros no tenemos esa responsabilidad, la educación está en casa. Y a veces hay papás que piensan que tienen que llevar a sus hijos para que los eduquen a ellos. Sí, ahí hay un problema. Claro, entonces me parece que en la escuela hay una continuidad de lo que se tiene que hacer en casa. Uno de los grandes modelos educativos en el mundo, que es el finlandés, ha propuesto que los niños permanezcan más tiempo en casa y que vayan a la escuela alrededor de los 5 o 6 años. Ahora la moda es tener a los niños desde los 45 días en el maternal, en las 16 clases. Por ahí había una clase que enseñaban a los niños 17 idiomas antes de los 4 años, que neurológicamente además es imposible, o bueno, no es práctico. No es viable, ¿no? No es viable porque a corto plazo se olvida. Entonces entramos en esa enajenación de, bueno, sí, lo voy a llevar para que socialice. En un lugar donde cuidan a los niños generalmente no socializan como deberían socializar. ¿Por qué? Porque pues, son muchos niños, es poca gente la que está atendiendo a los niños y no tienen ese tiempo para poder interactuar adecuadamente como podría ser o como potencialmente se debería hacer. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Creo que socializar está muy bien como ejercicio, como laboratorio para después llegar a una vida independiente de adultos, pero sin duda, a mi punto de vista, no es que el niño aprenda mejor de otro niño o de otro igual. Ahora, perdón, yo creo que sí aprende
Coincido, pero hay una parte, un sesgo ahí. Es una dosis de realidad la que tiene el niño, porque con los papás puede ser el tiranito de la casa. Algunos sí le ponen límites, otros padres no. Y tiene una dosis de realidad con el niño que dice, no, espérame, voy yo. Y el otro tiene que frustrarse y tiene que negociar o tiene que imponerse o tiene que someterse, lo que según vaya a ser su respuesta. Pero por supuesto que hay un aprendizaje de la realidad que los padres nunca vamos a poder sustituir, porque nosotros no vamos a estar poniéndole las situaciones que va a vivir con niños con sus pares o con sus compañeros, ¿no? Entonces, creo que esa parte también es muy importante reconocerla, validarla, y creo que sí es importante. Efectivamente. Porque inclusive a veces escuchamos a los papás que llegan y es que ya se está comportando como fulanito, su compañerito Pues de sí, banca, ¿no? a eso lo llevas a la escuela y O al revés, se hacen como adultos chiquitos. También hay niños que no conviven mucho con otros niños de su edad y de pronto la única referencia que tienen es la de un adulto. Así es. Entonces, pues, también se me sin ocurre embargo, que los niños son una proyección de lo que sucede en casa. Claro. Papá sociable, niño conflictivo, papá Claro. conflictivo. Yo creo que el punto sería, yo estoy de acuerdo contigo también, Gaby, yo creo que el punto es la falta de conciencia de los papás de lo que están enseñando o lo que estamos enseñando. O sea, yo creo que las habilidades sociales o socioemocionales son habilidades que tenemos que practicar una y otra y otra vez. Pero sí es con pares, volviendo a la pregunta, pero sí es con niños también de su edad. con pares, ¿no? Por eso es lo que vas a ejercitar después de lo que aprendiste, porque si no lo aprendes, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con el bullying? Un niño que no sabe negociar, a lo mejor, ¿qué hace ante esta circunstancia? O se retrae, o a lo mejor también se violenta. O sea, Entonces, responde como respondieron en su casa. Exacto, son las herramientas que traes en casa y cómo las Yo también creo desempeñas que las ahí. habilidades las aprendes en casa y después las replicas, ¿no? Y claro, con los pares aprendes otras cosas otras también, cosas. Vidal, o sea, muchas otras Pero que cosas. también son habilidades. No También entiendo son muy bien la habilidades. pregunta de quiénes son los iguales, porque sí, los pares tienen características similares de edad, de género, Tal de vez todo nos esto, equivocamos en la pero pregunta, no Sebas. son iguales en cuanto a que tengan las mismas necesidades, la misma personalidad, vivan el mismo mundo, todo eso. Entonces, yo estoy de acuerdo en que en esa interacción el niño tiene que poner en juego o aprender, creo que los dos tienen razón, ¿no? Poner en juego o aprender estas habilidades que vienen aprendiendo en casa y que también aprenden en la escuela, Claro. ¿no? Pero hay es una que qué cuestión importante bien- sería que en los dos lados las enseñaran. Claro, claro. Ahora, los maestros no se pueden hacer pato diciendo, yo no le enseño habilidades sociales. Claro que sí, en el discurso, en la cotidianidad, estás mostrando, o no, pues, habilidades sociales, igual los padres de familia. Pero hay una situación que es bien importante, tanto en la escuela como en... Hay niños con ciertas personas, o sea, como cualquier individuo tiene personalidad distinta. Hay niños que serán más sociables, otros menos sociables. Lo primero que tiene que entender un adulto es respetar. El respeto y la escucha es lo primero que tenemos que poner en juego para la habilidad social. Ese niño tiene cierta personalidad, lo reconocemos como tal. Esa personalidad le ayuda, bienvenida. No le ayuda, entonces tenemos algo que atender. O sea, le genera conflicto, le genera problemas. Bueno, a ver, ponemos... Pero si de entrada el niño, pues a lo mejor es como callado y no pasa nada, pues esa es su personalidad y respetamos al niño. El niño a lo mejor es más activo, la niña es más activa. Bueno, esa es su personalidad y lo respetamos. Ojo, en los límites, me regreso a lo muy anterior. ¿Qué le sucede a un papá que necesita enchufar, como decía Vidal, necesita enchufar a un niño? No tiene la capacidad de vincularse y mantener un contacto. Entonces, si el papá no tiene esa posibilidad de comprender y acercarse al niño, pobre chavo. O sea, la verdad esa es una de las habilidades que él no desarrolló. que el no papá sé si no desarrolló, pero que está limitando con el Claro. niño. ¿no? Es que aparte no puedes enseñar lo que no conoces, ¿no? O lo que no sabes tú no has sabido Pero sí desarrollar. puedo dejar de enseñar lo que sí conozco. Ah, o también. sea, a lo mejor el padre tiene muy buenas habilidades sociales y es perfecto en la empresa y lo que sea, Pero fuera de a la casa. hora, cuando se toca una cuestión muy personal, que los hijos son muy personales, Muy personal. claro, híjole, cuesta un poco más de trabajo y es mucho más fácil, pues, porque el niño tiene el reflejo yo me veo en el niño, yo me veo en mi hijo. Si yo no logro, es más fácil ponerle una tablet que implica una barrera para no necesitar verme. Y ese es un problema no del niño, es un problema que le va a Del generar al niño, adulto. pero es un problema del adulto. Sí, claro. Es que en ese sentido a mí me preocupa mucho que muchas de las habilidades sociales que ahora observamos que tienen los chicos y las chicas tiene que ver con el mundo en el que se están desarrollando como muy a fuerza, muy en las necesidades. Una de ellas es las largas jornadas de trabajo donde los padres y las madres están hasta acá
y lo último que quieren es que el chavito te estrese más. Esa es una realidad, nos guste o no. Sí, no me gusta, de verdad, pero es pasa. real. Y entonces es así de... Y eso tiene que ver también con, por ejemplo, estos largos horarios escolares, cada vez más largos, cada vez a edades más tempranas, donde la escuela se vuelve, pareciera que la casa es la que va a educar por excelencia, lo cual es totalmente falso. Y por otro lado, mucho del ámbito nacional que por desgracia se está viviendo, donde los chavitos están adquiriendo las habilidades en la calle, ¿no? En el medio, que muchas de las veces no es el más apto, bueno, ya decir en la calle ya es como preocupante, pero donde se enfrentan a situaciones de pobreza, de vandalismo, de narcotráfico, de violencia, de armas, donde la mamá está trabajando, el papá no está, cosa nada rara en nuestras familias mexicanas, donde el chavito está teniendo que hacerse responsable de una situación que no le corresponde, ¿no? Digo, en las grandes ciudades o en la clase media o clase media alta, en el mejor de los casos están incrustados en la escuela hasta las 5 de la tarde, porque tienes que pagar más, ¿no? Pero ese es el mejor de los casos, que también de sí ya es muy criticable. Pero en toda ¿qué pasa con toda la zona semirural o rural de nuestro México o urbanizada muy pobre, ¿no? Que es la mayoría, donde los niños están sobreviviendo y teniendo habilidades de la calle. Y efectivamente el otro, que es de tu edad y que está igual de sonso que tú y carente que tú, se vuelve el que te educa, el que te dice qué hacer o qué no hacer. Y de ahí se derivan una serie de problemas que, bueno, solo basta abrir el periódico para ver a qué edades están en qué problemas, ¿no? El otro extremo, la mamá, los docentes no me dejarán mentir, la mamá que es catalogada como mamá helicóptero, que es la que está alrededor siempre del niño y que todo le esté bien. Yo le llamo ya no mamá helicóptero, le llamo mamá dron. Te lo juro que lo pensé, que ya es lo de hoy. Es lo de hoy y ya es que trae aparte cámara ya, web. sí, Además, ya se acerca más, ya está, pero aquí ¿Qué hace? ¿Cuál es? Y ya graba el está momento. todo el tiempo encima de lo que pasa con su niño y que no se frustre y que el maestro Como no dañe su sobreprotección, autoestima ¿no? porque ya reprobó y cosas por el estilo, en lugar de ponerlo a estudiar, ¿verdad? O sea, Oye, y aparte es un problema a nivel mundial, estaba yo viendo una serie que no puedo decir cuál es, pero de española y los maestros diciendo lo mismo que oímos aquí en México, ¿eh? La misma situación donde se sí. sienten abandonados, Ah, donde los sí. papás no están apoyando o hay una mamá que es dron, o sea, pero ya no hay Es la... bueno, es muy bueno lo del dron, pero ya no hay la comunicación que antes se necesitaba, donde había 3 que te educaban, papá, mamá y el maestro. Ahora ni el papá, ni mamá, ni el maestro. Estamos Así en es. una... que ¿cuántas veces lo hemos dicho en conferencias tú y yo? pero Vidal? ahí están muchas veces los padres o la madre dedicada al niño, encima del niño, no queriendo que se frustre con nada, queriendo que le den medalla de último lugar, porque si no se va a frustrar. Claro. Perdón, eso va a repercutir en una inhabilidad de relación con los demás, Claro. porque yo considero que tengo que ser el primero porque vas a lograr lo que quieras con solo visualizarlo y todo ese tipo de sandeces, perdón, donde no le enseñas al niño que hay un trabajo, que hay un esfuerzo, que hay una secuencia y que hay un tiempo para hacer las cosas. Entonces, esta forma de educar, de criar tan ansiosa para que no sufra mi hijo y no Del éxito, le duele además. nada, y qué concepto de éxito le doy, y ser el número uno. Claro, Cuando a mí en una escuela me competencia. venden, entre comillas, la idea de formamos líderes, y el número uno, digo, pues ¿en qué olimpiada están o de qué se trata? Estamos hablando... Aparte el número 1 con respecto a qué, ¿no? Entonces si hay 1000 alumnos, hay 999 perdedores. Claro. Y solamente hay un ganador. Así lo Eso ponen. es ridículo Terrible. en el ámbito educativo. Tal vez lo puedo entender desde el ámbito empresarial, competitivo, de otra naturaleza, pero para formar un niño, creo que es un grave error que una escuela asuma esa pseudofilosofía educativa, Claro. que no lo es. Que es sumamente Oigan, cruel. que es tenemos sumamente que, les tengo que interrumpir, está muy interesante, pero tenemos que ir a ver un testimonio. Acompáñenme a ver el siguiente testimonio. Mi hijo es un niño introvertido, ansioso, muy alegre. En la escuela es un niño con miedo, pero siento que ese miedo fue a raíz de un acoso constante que tuvo en la primaria y en el kinder por algunos compañeritos. Lo tuve que cambiar porque la maestra realmente no me ayudaba. Realmente Eric ya no quería hablar del tema.
me decía, no, ya no quiero hablar de eso, ya no quiero hablar de eso. Yo le decía, tienes que decirlo porque tenemos que ponerle solución. Y él me decía, si yo te digo las cosas, él más me ataca, o sea, él más se burla de mí. Sentía mucha impotencia, inclusive el día que decidí decir hasta aquí, le dije, hijo, te voy a dar de baja ahí, te voy a cambiar de escuela, va a ser más difícil, vamos a tener que pagar pasajes, va a estar más lejos, vamos a tener que pagar comida, vamos a pagar otra inscripción, pero no importa, prefiero tu tranquilidad. Los hijos deben de aprender a socializar desde la casa. La verdad, hasta ahora me cuesta mucho lograr que haya esa empatía en casa, porque hay niña y niño y son diferentes, totalmente diferentes. Bueno, muchísimas gracias por este testimonio y vemos que en muchos casos las habilidades sociales se ven interrumpidas por alguna situación, o bueno, la capacidad de socializar en cierto ámbito se ve interrumpido, y ahorita nos dirán los especialistas cómo podemos pues ayudar a nuestro hijo que está pasando por un momento difícil como el que nos platicaba esta señora. Tenemos unas preguntas también muy interesantes aquí que nos hicieron llegar. Por ejemplo, Fabiola Gutiérrez dice, a mi nieto le cuesta trabajo relacionarse con otras personas al igual que yo. A veces tenemos problemas, mi esposo y yo, y el niño seguramente reacciona ante lo que ve. Desafortunadamente, por rencores, yo tampoco socializo bien. ¿Qué me recomendarían? También nos pregunta Yolanda Álvarez, ¿se debe tomar en cuenta que los padres son los que preparan al hijo para ser una buena persona? ¿Cómo puede lograrse cuando los padres no son un buen ejemplo? Y también nos dice un anónimo, un familiar me dejó a su hijo hace 5 años, él estaba muy feliz en mi familia, pero sus padres me lo quitaron, ya no va a la escuela, toma cosas que no son suyas, utiliza palabras altisonantes. Y ella se asesoró, bueno, fue a preguntar qué podía hacer, pero le dicen que pues el niño tiene que estar con sus padres, en el DIF le dijeron eso, y ella pregunta qué puedo hacer si soy la madrina de este chiquito, ¿no? Porque habrá muchos familiares, frecuentemente nos hablan, ya vimos, abuelitas, tías, madrinas, que quieren acercarse al niño que está pasando por estas dificultades. ¿Quién nos ayuda? Pues creo que ¿cuánto tenemos? Sobre el tiempo. Vamos sobre el regresando, tiempo. Sí, regresando de este corte, retomamos a ver qué les podemos decir a estas personas que nos hacen estas preguntas. Y bueno, estamos hablando de habilidades sociales y qué es lo importante de ellas y cómo podemos nosotros aplicarlas para poder tener pues una sociedad mejor, una familia mejor, una comunidad mejor. Y bueno, vamos a ver también un poquito qué es esto que hablamos sobre el éxito, ¿no? ¿Cuál es la idea de éxito que tiene los papás? Que nos dejen sus comentarios, los Cris, especialistas, sobre lo que piensan que es el éxito. Háganoslo saber aquí a través de sus llamadas y aquí las leemos. Sí, vamos un corte, en un momentito regresamos. Continuamos en Diálogos en Confianza. Gracias por estar con nosotros a lo largo de esta transmisión que es completamente en vivo. Estamos hablando el día de hoy de las habilidades sociales y de cómo educar o orientar a los hijos en este tema. Y mañana el tema también muy importante e interesante, vamos a hablar de las personas controladoras. Hay gente que necesita o quiere tener todo bajo control y esto pues puede generarle muchísima angustia, muchísima ansiedad. De repente podemos ser personas que queremos controlar todo nuestro entorno, controlar a los que nos rodean, y una de las estrategias que usan las personas controladoras es la manipulación. Un manipulador puede empezar a hacer de manera sutil, a influir en los deseos de otros, en las acciones de otros, y pues muchas veces esto va relacionado con la culpa, con el miedo, con la vergüenza. Todo esto pues para lograr dominar. No se pierda el programa de mañana si usted está cerca de alguien o siente que está cayendo en llegar a ser una persona controladora. Mándenos sus comentarios desde este momento y nosotros vamos a regresar al tema del día de hoy viendo el siguiente resumen. Los seres humanos estamos, inclusive desde el principio de nuestra existencia, el principio de nuestra vida, planteados para relacionarnos y vincularnos con otras personas. No podemos pensar en un ser humano o en una persona que solamente está ahí viviendo para sí y sin tener relación con alguien más. El término habilidad es un término que nos remite a esta capacidad de poder. ¿Qué tanto tengo la habilidad social? Es decir, la capacidad de poder convivir con los otros en función de los requerimientos de esta sociedad en la que yo vivo.
las necesidades pareciera que tienen que ser en función de subsistir y sobrevivir. Y ese tipo de habilidades pareciera que son las necesarias efectivamente para sobrevivir, lo cual nos lleva a una sociedad en muchos sentidos, y lo podemos ver, encarnizada, cruel, competitiva, poco solidaria, poco ética. Si seguimos como en ratones en ratonera compitiendo, nos estamos autodestruyendo. Tener la reflexión de que las habilidades sociales son adquiridas. Si bien somos seres sociables, estas habilidades se adquieren en el proceso educativo desde el origen, desde la casa. La inteligencia, hay que recordar que bueno, tiene un componente genético, pero también tiene un componente de ser aprendido o de ser ejercitado. Muchas de ellas están determinadas por las creencias de nuestras familias, por los valores de nuestras familias. Lejos de ser habilidades, se conforman en una exigencia terrible que afecta precisamente las habilidades sociales. En el tránsito de esta ciudad es donde las habilidades sociales y el desarrollo espiritual se pone a prueba realmente. Ahí es donde la estructura que los padres damos en el hogar. Los hábitos se van a formar sobre la base de la estructura, de lo que el horario que ponemos, quién va a hacer qué cosa. Ya estamos de regreso, gracias entonces estábamos viendo todo lo que se ha dicho, gracias por su atención y todo lo que nos han compartido a lo largo de este programa. Entre esto que nos compartían, Cris, se quedaron las respuestas, pendientes las respuestas a las preguntas sobre las abuelitas, las tías, la madrina que está cercana a un niño que no está siendo visto por sus papás o atendido como ellos considerarían es adecuado, y de qué forma pueden intervenir. ¿Qué les podríamos decir a estas personas que nos ven? A mí lo primero que me brinca de esos 4 comentarios es el interés, un interés genuino por el desarrollo de las otras personas, en este caso de los niños, inclusive de los ahijados o cualquiera que sea la relación. Y me parece que a partir de ese interés es donde se puede hacer algo. Si yo tengo interés por otra persona, voy a estar disponible para esa otra persona. Y creo que eso es lo que podría yo recomendar. Pues estar ahí para lo que necesite. Por supuesto que no puede no puede intervenir directamente en la educación porque está en manos de otras personas. Decían inclusive un planteamiento legal por ahí que aparecía. Bueno, a lo mejor ahí está limitado, pero en lo que sí lo que sí puede hacer es estar ahí para escuchar, respetar, recibir lo que necesita la otra persona, y eso puede hacer una gran diferencia de quienes se ven inmiscuidos en una problemática, pero tienen una posibilidad de otra persona que los recibe y que los escucha. Oigan, por acá de este lado tenemos a Rosalba. Rosalba, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, buenos días a Buenos todos. días. Y tú me estabas comentando que sientes que hay una habilidad social, sobre todo que les cuesta trabajo en el ámbito de tu familia. Platícanos. Sobre todo la relación social nos ha costado muchísimo trabajo porque vemos el rechazo de la demás gente como que es más especial y no nos acepta como somos. Ajá. Tratamos de manera ¿Cuántos de son tener ustedes? Somos 3. 3. Tú y mis 2 hijas. Y tus 2 hijas. ¿Y soy separada, Ajá. pero convivimos mucho con el papá. Ajá. O sea, tenemos mucha comunicación con él. Pero al finalizar del día o del tema, afuera la gente es como muy hermética para poder llevar una relación buena. Siempre hay un pero que nos pone, he detectado que como que no entramos en ese círculo. Somos o especiales nosotras o no caemos en el rango de la demás gente. Oye, cuando hablamos de la demás gente, ¿a quién te refieres? Porque si no, imagínate, podría ser el mundo entero, pero seguramente estás pensando en alguien. En la escuela. O sea, en la escuela ustedes sientes que en la escuela las rechazan. Exactamente. Supongamos en el área de donde yo estoy, que soy ama de casa, pues trato de llevarme bien con las vecinas y no, como que hay un rechazo de que, no sé si en la forma de hablar, en la forma de cómo nos comunicamos, les parece mal. Les parece Eso mal. Es lo que... ¿Y te lo han expresado? No, simplemente nos dejan de hablar. Les dejan de hablar. Nos dejan Vidal, de hablar. ¿les podríamos... ¿Qué podríamos hacer? O si yo tengo el problema, o mis hijas. Yo creo que efectivamente no han percibido lo que están ustedes generando. O sea, es como un misterio, es como un área negra muy oscura ahí. Vale la pena que primero, una sugerencia a nivel, suena a consejo, que odio dar consejos, No hay problema. Pero el primer punto es dejar de preocuparte tanto por encajar y simplemente tratar de fluir de acuerdo al entorno. Si hay que ver las características de cierto lugar,
mencionaste rápidamente el tema de tal vez el lenguaje, tal vez la forma de expresar. Si ya tienes más o menos detectado por dónde puede ir, platiquen, revisen qué es lo que pueden estar haciendo contrario al alineamiento general, pero que no sea un tema de ansiedad y de preocupación y de querer encajar. Cuidado con ello, porque entonces entras como en un círculo vicioso donde no te zafas de ello, porque estás preocupada por ello, quieres encajar y a la hora de la hora quieres actuar de una manera para quedar bien, pero no puedes. Entonces, supongo tienes amigas, tienes una amiga. Son muy pocas, la verdad. Así es en la vida en general, ¿eh? O sea, una persona que tenga muchísimos, y si son amigos de Facebook, menos. No. Pero de verdad, dos o tres. No me he enganchado en eso. No me he hecho adicta a eso. Qué bueno. Trato la manera de llevar a cabo mi vida normal. Sí les digo a mis hijas, no es bueno que estén todo el tiempo en el Face. Trato la manera también de orientarlas. Bien. Pero sí he notado que mi manera o mi forma de pensar como que no actúa o no les parece a la demás gente. Pero ¿qué característica tiene para que entonces haya ese choque? Porque... la forma de pensar, yo veo mucho la forma de pensar de la demás gente, por decirlo, si yo a mis hijas las educo que tengan respeto hacia la demás gente, que eso es un tema importante dentro de la escuela, a la demás gente no les gusta. Que sean respetuosos hacia ellas. Que sean respetuosos con los demás. Debemos de ser respetuosos a nivel familiar, a nivel de social, y sin embargo no les gusta. Entonces me siento rechazada y automáticamente digo, bueno, ¿sabes qué? Pues yo aquí creo que no soy. Eso me lleva a la conclusión de que vives en un entorno donde la gente no se respeta y el respeto es visto como algo negativo. ¿Es así? Porque suena extraño, pero ¿es así? E incluso también en la escuela, Claro. con mis hijas. O sea, ella nos comentaba cuando la entrevistamos que siente que hasta sus hijas, o sea, que han sufrido de bullying y se ha sentido rechazada. Yo creo que la pregunta muy interesante aquí para Rosalba es, ella, aún siendo adulto, porque creo que de repente cuando llegamos a ser adultos decimos, pues ya cómo le hago para cambiar, o cómo reviso, o qué habilidades yo podría adquirir. Ella tiene posibilidades de poder revisar eso, ¿con quién tendría que revisarlo? ¿Qué consejo le podrían dar en ese sentido? Yo quisiera ahondar un poco, si no es una sensación personal, esta imagen, o sea, hasta qué punto puedes constatar que es así, ese rechazo. O sea, sí te dejan de hablar, pero ¿qué estás transmitiendo tú? ¿Qué está transmitiendo tu familia? Porque el decir ponemos límites, el decir nos respetamos, pues es algo que socialmente que es muy difícil que te rechacen por ello. Exactamente. Entonces, la pregunta sería, Rosalba, ¿qué es lo que estás transmitiendo tú o cómo lo estás transmitiendo para que la otra persona o las otras personas digan, no nos gusta? Claro. Yo creo que sería una buena reflexión esto, como hacer el análisis propio de tus habilidades para poder transmitir tus valores, tus límites y tus decisiones, para que no puedan ser en algún momento como agresivas para las otras personas. Porque a veces imponemos nuestro pensar, ¿no? Así es. Pero bueno, tienes esa tarea. O cuidado con hacer sentir al otro incorrecto. Yo soy la que está perfecta, yo estoy bien, mi familia la educo muy bien y tú no tanto. Eso puede... Exacto, puede ser parte... Carmen, ¿tú cómo has... buenos días, gracias por estar aquí. días. ¿Tú cómo has aplicado las habilidades sociales en tu familia? Bueno, mira, desde hace muchos años yo veo diálogos en confianza. Y lo he aplicado, he tratado de que a mis hijos, tengo una hija de 30 años, mi hijo de 25 años, yo siento de que no hay la familia perfecta, hemos tenido muchas bajas, pero también muchas altas, o sea, es como la rueda de la fortuna, a veces arriba, a veces abajo, pero al final de todo ese proceso que vivimos como familia, pues dimos el paso, ¿no? O sea, nos ayudó mucho esta ayuda que nos dan aquí en Diálogos, pero va cambiando, va siendo una evolución continua. Eso, y aparte, que lo que yo he sentido que sí transgrede a los niños, a mis hijos, los transgredió en esa situación, fue el que factores externos los cambiaran, que se olvidaran de todo lo que les habíamos inculcado, les habíamos educado, y se olvidaron de todo eso.
En algún momento. En algún momento de su vida se olvidaron. A ver, vamos a preguntarles a los especialistas. ¿Es posible educar a tus hijos y que en el camino se olviden de todo lo que les educaste? No, eso tiene que suceder, más o menos. Lo que pasa es que hay que pensar que toda la vida es dinámica y nada sucede para siempre. Entonces las personas que estamos en constante interacción en diversos contextos, tendemos, somos, esto valga la redundancia, somos dinámicos. Vamos aprendiendo. Por supuesto que las bases, o lo central, o la esencia, o llamémosle como sea, de alguna manera permanece y tendría que permanecer. Creo que una de las habilidades sociales, precisamente, tiene que ver con la adaptabilidad a un ambiente. La adaptabilidad no me refiero como a conformismo, sino a poder desarrollar las habilidades que requiere un nuevo espacio, una nueva forma de relacionarse. Eso puede ser en contraposición con lo que se ha venido trabajando en casa, en este caso, pero ya cuando hablamos de chicos de 25, 30 años, pues ya es un mundo en el que tienen que ser muy autónomos y muy independientes y elaborar una nueva forma, claro, y elaborar su nueva forma de relacionarse con el mundo. Claro. Oigan, pero no se desaparece, ¿no? La educación, porque de repente eso nos pasa mucho a los papás, ¿no? Que decimos, no sirvió de nada lo que hice. Claro que sirvió. Dejaste ahí la semilla y más adelante la vas a ver florecer. De hecho, es un referente y el adolescente es justamente lo que va a cuestionar y se va a comportar de otra forma sobre esa base, pero no quiere decir que hayas tirado años de trabajo en esa dirección. Son referentes, lo tienen dentro de ellos. Probablemente para insertarse, para encajar, para ser aceptados en un determinado entorno, cuestionen eso y actúen de una manera contraria. Pero es esperable en la etapa adolescente. Oye, ya a los 25, 30, oye, ya a veces es ya relájate. Carmen, ya no tienes el micrófono, perdón, ya no te escucho. No, pero bueno, aparte también habría que poner sobre la mesa que qué bueno que cuestionan, porque hay algunas cosas que enseñamos los papás que no están muy bien, también. No todo lo que enseñamos es correcto, ¿no? Entonces, a veces qué bueno que nos cuestionan y que encuentran sus propias respuestas. A ver, Araceli, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida. Gracias. Tú tienes un chiquito de 13 años. Tengo un hijo de 13 años. Y dices que sí le has enseñado habilidades sociales. ¿Cuáles reconoces que le has enseñado? Sobre todo en provincia, tengo familia en provincia, y todas las mañanas la gente adulta, que ahora se está perdiendo un poco, dice, buenos días, vas así, aunque no los conozcas, saludas. Bien. De esa forma vas haciendo una gama de conocimiento a toda la gente que no sabes ni siquiera cómo se llama, pero te identificas. Esa forma le hemos enseñado a mi hijo, y además en la escuela, esa educación se la hemos transmitido para que no nada más le hable al compañero de al lado, sino que le hable al niño de tercero, de cuarto, y eso le ha ayudado, ¿por qué? Porque él sufrió bullying y algunos niños de otros grupos lo protegían. ¿Por qué? Porque tenía esa facilidad de hablarle a otros niños, aunque en su grupo pues, le aplicaron la ley del hielo, nadie le hablaba, pero él no se sentía aislado, se sentía protegido y apapachado por otros niños que sí le brindaron en ese momento lo que él necesitaba. Sí le ha servido, sí le gusta hablar, se expresa mucho con las maestras, se acerca a las maestras y eso yo siento que ha sido muy bueno. Y eso es una educación que traemos de provincia. ¿De dónde, qué parte? ¿Del interior de la República? Mi papá era de Toluca y mi mamá de Veracruz. Entonces son pueblos chicos, en unos son pueblos, entonces la gente nos vamos conociendo. Y un poco Abigail al principio nos está diciendo, muchísimas gracias Araceli, que la diferencia entre las grandes ciudades y el interior de la República, ¿no? Antes de que me respondan, tengo que entrevistar aquí a Desiree. ¿Cómo estás, Desiree? Bien, gracias. Bienvenida. Gracias. Platícanos un poquito tú, ¿de dónde vienes ahorita? Bueno, yo tengo dos hijos, uno de 9 años y una niña de 13 años, adorable adolescente. ¿Cómo ambos, debe de ser? ambos, desde chicos han sido muy, yo creo que son hábiles para socializar, tienen buena capacidad comunicativa. Desde niños han tomado clases de artes plásticas, nos acompañan mucho a nosotros a convivir con adultos. Ellos conviven mucho con adultos, lo que decían hace un momento, ¿no? A veces eso es bueno, siempre y cuando no se rodee de los adultos exclusivamente que deben de ser, ¿no? Las personas correctas. Y ellos han aprendido mucho esto que decían, ¿no? De saludar, dar las gracias, de pedir las cosas por favor, de hablar por teléfono.
que creo que es algo que ya los niños no tienen. Y que bueno, mi hija de 13 años ya está perdiendo un poquito porque ya está en la edad de las redes sociales, ¿no? Pero creo que si nosotros les damos las herramientas adicionales como padres, como el agarrarse de algún hobby, de algún, de respetar sus gustos. Por ejemplo, a mis hijos les encanta dibujar, les encanta pintar. También es una manera de comunicarse y es oro puro para nosotros todo lo que nos expresan a través de eso, ¿no? Claro, pero fíjate que creo que el secreto y lo más importante es hacerlo a conciencia, ¿no? Decir, sí decir, bueno, de esta manera quiero educar, de estos elementos me tengo que acercar a estos elementos, tengo que conocer yo qué habilidades tengo que desarrollar, cómo me comunico con mis hijos. Creo que ese es el secreto, ¿no? Para que entonces de veras nosotros podamos darles una mejor educación. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos. Continuamos en Diálogos en Confianza y es momento de presentarle a usted las imágenes de las personas que han desaparecido. Por favor, ayúdenos, preste muchísima atención. Si tiene alguna información, por poquito, por pequeñita que usted considere que es importante que se comunique a los teléfonos que están apareciendo en sus pantallas para que todos ayudemos a que ellos se reúnan nuevamente con sus seres queridos. La primera imagen es la de Ulises Trejo Ortega, quien se extravió en San Mateo Tlaxchilpan, en el municipio de Almoloya de Juárez, esto en el Estado de México. Y el Ulises Trejo Ortega se extravió desde el 24 de enero de este año 2017. Ahí tenemos su imagen. La siguiente fotografía es de Josefina Angélica Nájera Ramírez, quien se perdió en Avenida Cuauhtémoc en la colonia Doctores. Esto el 1 de septiembre del año pasado, 2016. Les repito, su nombre es Josefina Angélica Nájera Ramírez. Una tercera imagen que vamos a ver es la de Carol Guadalupe Hernández Olvera, quien se extravió en Avenida del Puerto número 8 en San Lorenzo, Chimalhuacán, en el Estado de México. Carol Guadalupe está extraviada desde el 23 de enero de este año 2017. La última fotografía es la de Evelyn Marisol Martínez Baltazar, quien se perdió en Avenida del Puerto número 8 en San Lorenzo, Chimalhuacán, también en el Estado de México, el pasado 23 de enero. Esta chiquita de nombre Evelyn Marisol Martínez Baltazar. Esperamos cualquier información que usted pueda proporcionar y nosotros continuamos con el tema del día de hoy. Vamos a ver un testimonio. Tengo un hijo de 10 años y considero que es tímido y cuando está en la escuela y tiene que participar en eventos se pone muy nervioso y le da así como que se cohíbe al hablar, aunque sí después ya lo hace, pero sí siempre está nervioso. Luego él dice que lo molestan y no sé hasta qué punto sea cierto. Varias maestras me han dicho que se aislaba y ya ellas, pues sí, la maestra sí lo respetaban, le daban su espacio para que se tranquilizara y ya después otra vez como que otra vez se integraba. Cuando entra a la pubertad, tengo miedo de él a la hora de convivir con otros que son como más, los chicos ya son como más atrevidos, siento que lo empiecen a molestar y sí tengo miedo de eso, de esa etapa, cuando él entra a la secundaria. Y sí estoy pensando qué vamos a hacer. Bueno, ahorita lo primero es que quiero buscarle un taller para que empiece a desenvolverse más, porque sí siento que le van a hacer como bullying por su forma de ser. Creo que mi hijo sí heredó la timidez de su papá y mía, porque su papá así no convive casi con las personas. Y él nos lo ha contado que de niño no jugaba, o sea, se quedó como solo en una etapa de que sus hermanos eran mayores y que sus primos también, y a tanto como mi esposo como yo siempre tenemos nada más como muy poquitas amistades y casi no, o sea, no convivimos, no vamos a fiestas, no salimos casi juntos ya, y mi niño me pide mucho que lo lleve a las casas de sus compañeritos y yo no puedo porque los papás no nos invitan porque él es muy raro. A mí esa situación me hace sentir pues sí un poco triste y a veces me desanimo, pero digo, siento que tengo que continuar y buscando opciones donde él encuentre un espacio que sí se pueda desarrollar como él es, porque él es muy sensible, entonces esa sensibilidad también y como así es, así que se cohíbe, me siento que eso es lo que hace que él sea así, ¿no? Que se hace como para atrás y la gente pues como que, ¿qué le pasa, no? Y no lo entienden.
Bueno, qué interesante escuchar a esta mamá. Muchísimas gracias de veras por todos sus testimonios. Y pues muchas veces esta necesidad de ser anónimo para que no sigan violentándolos, ¿no? Que eso a mí me parece que es como muy significativo. Y bueno, aquí tengo conmigo a un equipo que me va a dar mucho gusto presentarles. Estoy aquí con Laurent. Laurent, buenos días, qué gusto tenerte por aquí. Has estado escuchando todo lo que han estado diciendo y bueno, este testimonio que habla sobre el bullying y cómo necesitamos las habilidades sociales para de veras tener un mundo diferente. Y ustedes tienen un programa bien padre, cuéntame. Sí, nosotros tenemos un programa que se llama Cloud9 World, que es un programa de educación en habilidades socioemocionales y que se imparte en la escuela. Y desde la escuela trabajamos con los padres de familia para justamente atender todos esos temas de respeto, de violencia en la escuela, y tratar de reducirlos, obviamente. Ustedes están trabajando a nivel internacional, ¿verdad? Sí, el programa está presente en 9 países. ¿Y cuáles son los resultados que han visto, Loren, de veras poner en práctica estas habilidades en los niños? ¿Cuáles son los cambios que han visto? Bueno, hay muchísimos testimonios y muchísimos resultados muy positivos. Unos ejemplos, por ejemplo, una escuela que ha visto reducir su cantidad de problemas de violencia casi un 90%, ¿no? Sobre un periodo de 3 años. Papás que nos comentan que han visto sus hijos mejorar sus habilidades sociales en un 80%, ¿no? Entonces, realmente ejemplos muy concretos, muy reales y muy alentadores. Oye, ¿ustedes por qué deciden venir a México? Porque sabemos que en México, como en cualquier otra parte del mundo, hay esa necesidad muy importante y que se puede hacer un gran trabajo a partir de ese programa. Oye, y ya tienen algunas escuelas aquí piloto, ¿verdad? Sí, tenemos ya 8 escuelas desde el año pasado que han implementado ese programa y donde hemos podido observar resultados muy significativos y testimonios de percepciones muy alentadoras. Uno de los que a mí me contaron ellos, que me parece, a mí me hizo hasta llorar, de una niñita chiquita en Nueva York, que le preguntaron de qué te había servido aprender habilidades sociales, y dijo, bueno, cuando le llevé a mi papá el libro de autocontrol, él dejó de abusar de mí. O sea, imagínense el grado del cambio que puede haber, ¿no? O sea, aprender una habilidad social, transmitirla para los padres y que entonces se entienda a nivel, o sea, yo sí creo que puede haber un cambio a nivel mundial. Gracias, Loren. Oye, y por acá tenemos a Susana. Susana, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Oye, tú eres gracias. una de las maestras que está aplicando el programa, pero de manera como ya puntual y todo. Cuéntanos, ¿qué cambios has visto en tus alumnos? Sí, yo soy la maestra de valores en la escuela y definitivamente ha habido un cambio muy significativo, claro, es paulatino, porque son conductas que traen desde siempre, en algunos casos, por ejemplo, hablando de los chicos de sexto, pero se ha visto un cambio importante en el sentido de que los niños van comprendiendo, porque esto es meramente vivencial, no nada más es conceptualizar acerca de lo que es un valor. Nosotros manejamos durante este ciclo escolar 6 valores. Y ¿cuáles cada manejaron mes, ustedes? ¿Te acuerdas de algunos? Sí, ahorita por ejemplo estamos trabajando cooperación, a punto de empezar honestidad, pero ya trabajamos el respeto, trabajamos aceptación, que fue genial empezar a trabajar el valor de aceptación desde uno mismo. Porque yo no puedo dar algo que no conozco y no puedo recibir algo que no sé ni qué es. Y los chicos han empezado a trabajar desde ellos mismos para la propia comunidad y lo hemos llevado un poco más allá, trabajando con los papás. Oye, fíjate que cuando hablamos de valores o cuando hablamos de ética, la verdad es que los chicos siempre dicen, ay, qué flojera de tema. Ese tema no queremos verlo, como que no tiene nada de práctico. No. ¿Tú cómo lo trabajas prácticamente? Claro que no. Afortunadamente, creo que es una materia, es un acierto por parte de nuestra directora el haber incluido este programa para la escuela y lo han recibido muy bien. La verdad es que los mismos chicos, hay un caso ahí muy importante que me tocó con una niña de sexto, donde me dijo, Miss, yo te quiero devolver el botón, porque damos unos botones de como reconocimiento, yo te voy a devolver el botón de la aceptación. Y yo, ¿por qué? Porque yo me doy cuenta, Miss, que yo no me acepto. Me veo al espejo y yo no me acepto y entonces yo no me quiero, sí puedo aceptar a los demás, colaboro con todos, pero yo no me acepto y me hace falta trabajar más en ello. Creo que este punto que a mí me impactó porque fue algo que no hubiera imaginado, sirve porque ellos mismos van reflexionando. Hacemos una especie de plenaria. ¿Le aceptaste el botón? Claro.
Ella me dijo, yo te voy a decir cuando esté lista, y ellos mismos se van dando cuenta, no, no me lo gané, o yo creo que todavía le falta a fulanito trabajar esto, y entonces los mismos niños se van haciendo conscientes de lo que proyectan dentro de su mismo salón, dentro de la misma escuela, y lo vuelven como parte interna de su conducta. No solamente van a ver el valor del respeto como algo conceptual, sino como algo vivencial, y cuando lo adhieren en su propia conducta es cuando realmente empieza a dar cambios y resultados. Esto es paulatino, no es mágico. ¿Cuánto tiempo llevas aplicando? Este ciclo escolar apenas. Ok, muchísimas gracias, Susana. Gracias por estar aquí. Sandy, adelante. Tenemos muchísimos comentarios, les leo solamente algunos de los que nos va a dar tiempo. Aquí nos dice Mario Hernández, es que hay que terminar con la mezquindad y observar a los demás a nuestro alrededor. Mari Carmen Garza nos dice, yo vivo en Estados Unidos y el inglés se me dificulta, no hablo mucho, me da vergüenza hablarlo, pero en donde vivo la gente, nadie habla español, pero aún así la gente a mi alrededor me aprecia mucho y es muy paciente conmigo. Creo que es por mi forma de ser y socializar. También nos dice otra persona, yo no soy muy sociable, pero es porque yo elijo ser así y no me preocupa mucho que digamos. También Lolips nos dice en Facebook, me gusta mucho el programa, el tema es muy interesante, excelentes invitados. También en otro comentario, felicidades a las escuelas que ya tienen la materia de valores. Yo como ama de casa estoy muy interesada en proponer este proyecto en la escuela de mi hija y estoy 100% segura de que es necesario en la formación de los alumnos. También acá nos hacen algunas preguntas vía telefónica. Nos dicen algo muy importante es la formación académica de los docentes para que tengan elementos para que los niños aprendan y no les genere frustración. Nos preguntan qué opinan con respecto a los niños que no asisten a la escuela y que son educados en casa y certificados ante la SEP, un poquito se le llama el homeschooling. Bueno, ahorita nos responden sobre esto porque todavía tenemos un poquito más por allá. Sí, no, adelante, Vidal. A ver si algo sobre los valores querías decir, ¿no? Sobre los valores general, y sobre la educación en casa. Bueno, sobre el homeschooling o la educación en casa, sí creo que puede tener muchas ventajas desde la perspectiva académica, pero desventajas desde el punto de vista social. Definitivamente, todo depende cómo se maneje y quiénes están a cargo de ello, pero yo sí le veo más peros en el ámbito social y no tanto, no es cuestionable y hay que ponerlo sobre la mesa, un debate en el tema de lo académico. Creo que deberíamos enfocarnos, y me parece sensacional que una organización esté llevando a cabo esto en escuelas sobre esas habilidades. El tema de los modales que antes se había planteado, los modales es una forma muy sencilla de entrarle al tema. El pedir las cosas, no exigirlas, vamos a rescatar a Barney, por favor y gracias. Lo elemental. Por favor y gracias. Por favor y gracias. Lo Tú elemental. trabajas eso todo el tiempo, ¿no? Y en el ejemplo, Vidal, en el ejemplo, porque pues no necesita ser en provincia. Si a mí mi hija me ve hoy saludar, decir buenos días. Lo que pasa es que sí hay una diferencia entre provincia, desgraciadamente, entre provincia y las grandes ciudades. A veces en las grandes ciudades vivimos como mucho en automático por la y a veces nos olvidamos de decirle buenos días al de al lado. Pero y a no veces con otro ritmo diferente en el interior de la República tienen pues todavía la ventaja de tener más tiempo de decir hasta buenos días, ¿no? Es real. Y creo que otro aspecto fundamental, el encontrar, debemos de ser los papás una especie de cazatalentos. ¿Qué quiero decir con eso? ¿En qué es talentoso tu hijo? ¿En qué tiene habilidades? Y fomentar, ponerle el terreno para que él desarrolle intereses. Creo que eso lo puede rescatar o la puede rescatar en circunstancias adversas en la escuela. Se dedica al ballet, le gusta la pintura, el arte, el deporte, son elementos fundamentales que no debieran ser tocados como segundo punto o prioridad por debajo de lo académico. Claro, creo que tendríamos que trabajar eso vinculado de manera transversal con todo el aspecto valoral en las escuelas y que los papás pongamos ese terreno facilitado para Abigail, ellos. ¿tú qué opinas? Sí, yo pensando en lo que ellos comentan que trabajan en sus escuelas en este sentido de taller vivencial o de trabajo vivencial, que estoy totalmente de acuerdo, creo efectivamente que nadie puede dar lo que no conoce y la única forma de conocerlo en primera es cuando lo conoces de ti mismo. Y es ese primer acercamiento y experiencia sensitivo, subjetivo,
qué tan feo y cruel se siente que el otro te abandone, no te pele, no te salude, no te voltee a ver, o te agreda en la escuela, en el caso del bullying, por ejemplo. Cuando haces consciente eso y entonces eres capaz de ver que el otro también lo está padeciendo, puesto que lo viste en ti. Creo que ese trabajo personal es sumamente necesario. Pero por otro lado, yo quería decir que me parece sumamente preocupante, y un poco pensando en las cápsulas que ustedes pasaban anónimas, es qué están viviendo al interior estos chicos de sus casas, ¿no? Decía una mamá, bueno, es que lo agredían, no le hacen caso, lo cambia de escuela, ¿no? Es un ámbito de mucha pobreza, de mucha marginación, de mucho abandono. Me atrevo a hipotetizar que no está el padre de familia, que la madre no está en muchos de los horarios del día. Es decir, esta realidad que está viviendo la mayoría de familias en nuestro país, por desgracia, en continentes enteros, América Latina no está exenta de ello, donde las habilidades sociales que vemos que están teniendo los chicos y las chicas están íntimamente ligados con la violencia que viven al interior del hogar, y hablamos de que 7 de cada 10 hogares en nuestro país padecen violencia, ¿no? Donde haya abandono de parte del padre, de parte de la madre, donde haya abuso, este tema del abuso sexual, que me atrevo a pensar que es del que hablaban, que es sumamente común. Vaya, no estamos acostumbrados a mirar hacia el interior de la familia, a mirarnos en esa familia, pero en un sentido íntimo, personal, realmente conectando cómo son nuestras relaciones familiares, que en nuestro contexto familiar tienen muchísimos problemas, hay muchísima violencia, hay mucha agresión, no se pela a los niños, a los adolescentes se les tacha de inmaduros, de locos, de incapaces. Todo eso cómo conlleva a observar a un chico que está sobreviviendo él solo, de verdad, de una manera muy cruel y sumamente complicada para el mundo, que por otro lado le está demandando muchas habilidades para ser exitoso o para medianamente hacerla en esta vida. Entonces, me parece maravilloso este trabajo de observar hacia adentro de la casa y hacia adentro de nosotros mismos. El chico no va a poder ver al otro si antes no se ha visto a sí mismo. Claro, ¿no? Es muy importante. Muchísimas gracias, Abigail. Oye, Cristian, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días. Tenemos un momentito, pero bueno, tú eres una directora que ha implementado de manera consciente este programa de habilidades sociales. Exactamente. ¿Cuáles son los cambios puntuales que has visto a nivel escolar? Mira, en el colegio, con el programa, implementamos una comunicación más profunda con padres como colegio, que no es fácil. Los pedagogos sabrán que no es fácil. Pero creemos firmemente en que la comunicación abierta, que el hecho de que algún día se presente un problema y se atienda a cada uno, lejos de presentar un inconveniente mayor, te da oportunidades de forjarte más sólidamente como comunidad. Y eso es el ejemplo que puedes darles a los padres, que no le teman a los problemas con los hijos, porque el problema con un chiquito de 5 que pega, o con uno de 12 que tiene un novio que no te gusta, o ve tú a saber, el problema que quieras, se tiene que enfrentar, y se tiene que hablar, y encontrar herramientas y soluciones juntos, el niño, la casa y la escuela. Claro, qué importante encontrar eso. Y esto, ustedes han podido encontrar este puente a través de las nuevas formas de comunicación. Por supuesto. Es un programa que nos permite trabajar con casa de una manera sistemática, porque va trabajo a casa de manera sistemática, vas y llevas. Entonces estás en contacto a través del chico, el chico se vuelve la vía de comunicación, no el tema. Padrísimo, muchísimas gracias. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Continuamos, ya casi estamos por finalizar el programa del día de hoy y la próxima semana no se pierda el tema, vamos a hablar de, bueno, el título es Aprendiendo a amar en la adolescencia. Quisimos darle este enfoque al Día de los Enamorados, y es que es muy importante comprender que cuando nuestros hijos adolescentes se enamoran, muchas veces sienten que este va a ser el amor que va a durar toda su vida, son capaces de dar la vida entera, el poco dinero que tienen a lo mejor de sus domingos para esta nueva relación, sienten mucha ilusión, pero también muchas veces lleva la frustración de la mano, y como papás los queremos sobreproteger, a veces queremos que no se enfrenten a la pena o al dolor del primer amor o de perder a un amor. Todo esto lo vamos a hablar con ayuda de nuestros especialistas, cómo el adolescente se enamora y está de esta manera manifestando que es alguien independiente a sus padres, que quiere atreverse a expresar sus sentimientos y que también va aprendiendo a manejar la frustración. No se lo pierdan, el próximo martes por aquí los esperamos. Continuamos con nuestro tema del día de hoy, vamos a ver un resumen y un testimonio.
Un hábito es una acción que se repite constantemente y de manera automática se realiza y ya no pasa por el proceso de la elección, sino se hace de una manera impulsiva. Y las habilidades sociales son hábitos. Y ojo, las adicciones también son hábitos. Porque y las malas habilidades también. Las malas habilidades también, porque las recordamos constantemente, no las podemos modificar y se vuelve un tema orgánico más que un tema de conducta. Los niños no aprenden de lo que decimos, los niños aprenden de lo que ven en casa. La tecnología no está bien ni mal, ni buena ni mala, ni nada por el estilo. Requiere otro tipo de habilidades, otro tipo para poderse vincular o para poderse establecer. Un niño de 4 o 5 años, perdón, pero ¿qué tiene que hacer con una tablet? O sea, desde mi punto de vista, nada. Es un niño que tiene que estar jugando, descubriendo el mundo. En chicos más grandes lo que se observa es una especie de ensimismamiento, adicción, incapacidad de sociabilizar con el otro, claro, miedo, o sea, no saben ya cómo dirigirte el cara a cara, hablar, decir. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con el bullying? Un niño que no sabe negociar, a lo mejor, ¿qué hace ante esta circunstancia? O se retrae, o a lo mejor también se violenta. O sea, responde como respondieron en su casa. Exacto, son las herramientas que traes en casa y cómo las Yo también creo que las habilidades. Lo primero que tiene que entender un adulto es respetar. El respeto y la escucha es lo primero que tenemos que poner en juego para la habilidad social. Ese niño tiene cierta personalidad, lo reconocemos como tal. Esa personalidad le ayuda, bienvenida. No le ayuda, entonces tenemos algo que atender. ¿Qué le sucede a un papá que necesita enchufar, como decía Vidal, necesita enchufar a un niño? No tiene la capacidad de vincularse y mantener un contacto. Muchas veces los padres o la madre dedicada al niño, encima del niño, no queriendo que se frustre con nada, queriendo que le den medalla de último lugar, porque si no se va a frustrar. Claro. No le enseñas al niño que hay un trabajo, que hay un esfuerzo, que hay una secuencia y que hay un tiempo para hacer las cosas. Criar a mis hijos ha sido darles la confianza, que salgan a jugar con sus amigos, que se desenvuelvan por sí solos para que ellos puedan socializarse con la gente y no dependan de mí. Para mí los beneficios de ser sociable es abrirse las puertas en varios ámbitos de la vida. Por ejemplo, en trabajo, amigos y saber desenvolverse. Tengo un hijo de 7 años y es muy hiperactivo, pero siempre dentro de la regla. No hace travesuras feas en la escuela ni es grosero. Nada más le gusta jugar y divertirse. Platica bastante, le gusta mucho escuchar y aprende muy rápido. En la escuela pues pone atención, a lo mejor no es el mejor, pero pues pone mucha atención y le gusta aprender día con día un poquito más. Yo creo que los beneficios que le trae a la gente el ser sociable es que no le tema una pregunta o salir a la calle o hablar con su familia o hacer una fiesta. Yo creo que trae más beneficios de lo que uno mismo se imagina. Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, nos están preguntando en las redes que cuál es el programa que están implementando este grupo de personas a las que entrevistamos, se llama Cloud9 World y va a estar en los links de diálogos y también en mi página de Facebook para que lo puedan encontrar. Y bueno, tenemos un testimonio anónimo aquí en el foro. Adelante, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenos días, gracias por invitarme. Creo que, como dijo Smil, ya no me debo de preocupar, debo de relajarme, y porque mi hijo tiene 28 años, pero la situación es que él desde niño ha rechazado jugar con los demás niños, dice que son juegos muy bobos, tiene un IQ muy alto, él se autodiagnosticó hace 15 años como personalidad múltiple, después actualmente se cataloga como Asperger, sin embargo no creemos que tenga todo eso. O sea, él solito se Él solito, sí, obviamente pues yo me imagino que en redes, ¿no? Que es donde se autodiagnostica, o en libros, porque él siempre ha leído mucho. Entonces, pero a mí sí me inquieta porque él, bueno, eso es así un niño normal, pero el pero es que él se droga desde hace 10 años. Yo pensé que ya lo habíamos hecho porque entramos a un programa de autoayuda hace 5 y yo dije inmediatamente le funcionó el programa
y después me daba cuenta que no, marihuana, y después me di cuenta que no, bueno, pues era un resbalón, a lo que se dice en los programas. Y no, resulta que sigue. Hace 2 meses le dije hasta aquí basta, porque todavía está en casa, somos 2. Mi esposo muere a los 18 años de mi hijo, entonces ese fue como que el detonante para que usara marihuana. Pero Oye, dices que él sigue viviendo contigo. Sigue viviendo conmigo. Él está trabajando, está estudiando. Ya apenas está trabajando, tiene unos 5 meses que está trabajando. Claro. Me costó mucho trabajo para que entrara. Yo le quité dinero, pero sin embargo él hacía trabajitos mínimos y con eso sobrevivía. Y obviamente estaba en la casa, ¿verdad? A ver, una pausa, por favor. Es que esto yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Estos niños diagnosticados, y voy a poner así entre comillas, con un IQ altísimo, ¿no? Y que entonces de repente dices, pero a ver, pues no tienen ninguna habilidad para la vida. Dice que tienen un IQ altísimo, no es que no lo estoy poniendo en juicio a tu hijo, pero sucede que a veces se esconden atrás de eso, ¿no? Y entonces de repente, pues no tienen habilidades sociales, no están con las otras personas, no se relacionan bien, no pueden relacionarse con un jefe, no salen a trabajar, no se vuelven independientes, no son autosuficientes. ¿Qué está pasando ahí? Lo primero que yo, no conozco el caso completo y probablemente lo que diga pueda ser mal encaminado. Un diagnóstico lo tiene que hacer un especialista, eso es lo primero. Puede ser una persona muy brillante, no lo dudo, pero el diagnóstico lo tiene que hacer un especialista, esa es la primera. Segundo, bueno, puede ser muy inteligente en algunas áreas, lo mencionaba, me parece que había al principio, pero en otras no tanto. Lo primero que yo diría es que ya no es un niño, o sea, ya no se le puede catalogar de niño, y la siguiente más es que, pues si es un consumidor, en este caso marihuana o algunas otras drogas, pues tiene que ser tratado y atendido como tal. O sea, por un especialista. Por un especialista. Una de las habilidades más importantes que tenemos que desarrollar como adultos, como padres, es generar a mediano o a largo plazo la independencia de nuestros hijos. Y esto yo creo que se ha repetido en 2 o 3 comentarios que ha hecho el público acerca de los hijos que ya son adultos. Y que siguen ahí, ¿verdad? Exactamente, ya estamos hablando de hombres, literal, no niños, de 28, de 30 años, que ya deben tener una autosuficiencia, y en esta autosuficiencia está la determinación y la elección, y sobre todo la responsabilidad y autocontrol de su propia vida. Creo que son elementos que tenemos que ir trabajando desde que son pequeños para que cuando tengan 18, 20 años puedan salir a la vida a tomar sus propias decisiones y a vivir su propia vida. Oye, Gaby, ¿qué pasa cuando llegas a los 28, 30 años y resulta que no lo trabajaste así? Esta mamá, ¿qué sí puede hacer? Es el momento también de brindarle, o más bien exigirle, este crecimiento, ¿no? A mí me parece que sí es válido decir, bueno, es momento de que salgas a trabajar, es momento que asumas esta responsabilidad, las consecuencias que implica el que te drogues, dejar de ser esta mamá dron después de muchos años. Yo diría, ¿de dónde saca para comprar esa marihuana si no trabaja? Entonces, a veces se nos van esos puntos de estar dándoles demasiado a nuestros hijos, que puede ser más que una protección, una sobreprotección que provoque que esto los limite más que liberar. Sí, yo creo que es importante que tú pidas ayuda profesional. Y oye, y una para pregunta, que tengas la en el fortaleza. caso de que sí fuera adecuado uno de los diagnósticos, o sea, que él se perciba como una persona con Asperger, pues también sería importante que se acercara a un especialista para que le dieran... Sí, como lo dijo Sergio. Lo encaminaran correctamente, si fuera el caso, ¿no? Así es. De hecho, señora, cuando mencioné que no se preocupara después de los 25 o 30 años, es en el caso que no hubiera una situación, por ejemplo, de adicción. En el caso de la adicción, apóyelo, exija, ponga reglas muy concretas en su hogar, limite el recurso económico, los privilegios, en la medida que el joven vaya a terapia con un especialista competente, bien calificado, y que familiarmente también vean el problema. No nada más el problema es de él, es dentro del sistema familiar. Por lo tanto, sí, ocúpese, no se despreocupe, aunque tenga 28 o 30 años, y apóyelo para que pueda tener ese proceso, pero ese es un apoyo con condiciones y con requerimientos específicos. Claro, y aparte, bueno, es todo un tema, ¿no? Porque la pregunta también sería inmediata,
¿cómo? A los 28 años, ¿qué hago? ¿No? Porque de repente ya no lo puedes jalar de la oreja, no lo puedes obligar, tendrías que obligarlo, pero las mamás se encuentran y los papás a veces en este laberinto, ¿no, Vidal? Sí, pero donde, tienen el recurso porque el joven está ahí en casa claro, todavía. económico, por ejemplo. Así es, ¿no? como dice, duele cuando los hijos se van, pero duele más cuando se quedan. Entonces, de verdad, es importante que a la larga tenga usted la meta de que ese joven tiene que hacer su propia vida por su propia cuenta, pero sí requiere de este apoyo especializado. No hay manera de salir solo de ello, ¿eh? Que yo conozca, no he visto un solo caso. Eso es muy importante. Sandy, adelante. Miren, nos dice aquí una persona en una llamada, Eva, dice que tiene una duda hablando de su hija de 7 años. Lo que le pasa es que ella sí es una niña, o sea, actúa como yo pienso que debe de ser una niña de su edad, soñadora e infantil, juega, canta, baila, pero por lo mismo la ven raro algunos compañeros y hay rechazo de su parte, exterioriza mucho su alegría, pero a la vez también hay rechazo por esta situación. Y aquí en la casa la dejamos ser, no tenemos un desacuerdo con ella. Dice, yo me dedico al hogar, trato de proveerle tranquilidad a mis hijas, pero me cuesta tratar de entender que ella se enfrenta a un mundo que le resulta inadaptable y yo sufro como mamá mucho por esta situación. ¿7 años? Sí. 7 años. Está perfecto que sea así la niña, no tiene por qué cuestionarse en un entorno que probablemente ponga en duda o critique a una niña que es espontánea, que es alegre, que tiene vitalidad. Perdón, tendrían que estar preocupados los papás de los compañeros. En realidad, una niña a los 7 años tiene esa vitalidad, esa energía, no se ha quebrantado. Estoy completamente de acuerdo y quisiera agregar otro tema que no hemos abordado en respecto de este comentario. Cuando tenemos que enseñar otra cosa que se llama asertividad. O sea, esta niña parece bastante saludable, ¿no? Es una niña... Sí, suena bastante saludable, sí, ¿no? Inclusive al contrario, pues qué padre que tenga esta circunstancia. Creo que esta asertividad tiene que ver con la posibilidad que ella reconozca que está bien, si es que así se siente, y que además pueda comunicarlo con los demás. Si en ese sentido lo puede hacer, pues me parece una chava asertiva. Si el ambiente o el contexto no recibe eso, bueno, pues también tendrá que desarrollar esas habilidades para poder ser asertiva en un ambiente que no siempre es el más favorable. Entonces, qué importante eso. Creo que la asertividad es otra de estas habilidades, tiene que ver con reconocerse a sí mismo. Una niña de 7 años, ahí va, pues usted está en el proceso de reconocerse y además poder comunicar de manera respetuosa ese sí mismo que estoy reconociendo. A veces el ambiente lo recibe, a veces no tanto, bueno, pues hay que aprender ella esté tranquila. Y otra cosa también muy importante, la validación de su madre. La validación de su propio entorno, de su familia general, yo te acepto así, está muy bien, tal vez afuera no, pero desde tu entorno está perfecto. Y eso es trabajar en la autoestima. A ver, Oigan, y otro ejemplo que tenemos, Francisco nos dice, de niño fui introvertido porque mis padres me sobreprotegieron. En la primaria y secundaria sufrí de bullying. Y en la prepa empecé a cambiar porque mi papá se fue de casa y empecé a divertirme, a trabajar, dejé de estudiar. Y bueno, no es que esto sea lo que tendría que suceder, ¿no? Pero dice que ahora ya no es introvertido porque trabaja en ventas y tuvo que dejar la timidez y otras cosas porque la misma situación difícil lo hizo enfrentarse y salir adelante. Hoy entiendo que tener a los padres con uno como hijo es muy importante, nos ayudan a tener confianza y crecer como ser humano. Y yo si algún día tengo hijos, les daré lo que pueda en el tema de educación, confianza, amor y comprensión. Felicitan mucho al programa y el tema del día de hoy. Y también nos pregunta la señora Alonso, les decía yo hace ratito que siempre nos llaman muchas abuelitas y tías. Sí. Ella es una abuelita que dice que desayuna con sus 3 nietos todos los domingos de 16, 12 y 8, pero que todo el tiempo que está con sus nietos están con alguna tablet o algún aparato y que de qué manera pueden ellos como abuelos, porque ya lo han comentado con su nuera y que no está de acuerdo la nuera en que se les quite el aparato y se molesta. ¿De qué manera pueden ellos intervenir como abuelos? Es que si yo lo presencié con un abuelo que le dijo a los nietos y a la mamá, a su hija, quiero disfrutar, me cuesta mucho invitarlos, quiero estar con ustedes, pero el requisito es que apaguen el celular. Y la mamá, su hija, protestó y le dijo, empezando por ti. Y no hay ningún problema, si quieren ustedes desayunar, quédense desayunando, pero yo para estar con ustedes necesito eso. O sea, estableció una regla.
Sobre todo con una- porque es su casa, ¿no? Todos con una carota, no, esto era un restaurante. Todos con una carota, lo que sea, pero yo lo presencié. Finalmente, todos estaban platicando, riéndose, pasándola bien, después de haber atravesado ese momento incómodo donde exigió. Hay requisitos y como abuelo, como abuela, yo sé que no quieres perder la oportunidad, pero no tengas temor de establecer un cierto límite. Es que nos da miedo que es se perfectamente enojen. sensato, además. Sí. Nos da miedo que se enojen, ¿no, Vidal? De Que se repente. enojen. Pero que se enojen. Y que se les quite el enojo, eso es parte de las habilidades sociales. También la abuela tiene que ser asertiva, tiene que ser, es un decirlo, pero Claro. le toca ser asertiva, le toca expresar la necesidad de vincularse con sus nietos, tendrá que hacerlo de alguna manera y la verdad es que los aparatos no se lo permiten. Quizá ahí lo preocupante es cómo estamos conviviendo en un sentido de que puedes estar junto al otro físicamente y el otro no te interesa. No estamos conviviendo. No Ese te es el importa. mensaje que estás poniendo. Eso es terrible. Aquí está mi celular. ¿no? Imagínate en la escuela, imagínate en el trabajo, imagínate en la calle cuando ves que alguien se accidentó o alguien está padeciendo una crisis, menos, te pasas de largo y eso es No, terrible. le tomas una foto, la con subes a selfie. las redes. Sí, bueno. una foto con selfie, sí, terrible. Oigan, pues bueno, ya llegamos al final del programa. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias a todos ustedes que vinieron hoy. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Gracias, mi Sandy. Gracias, Yo soy Cris. Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.